su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Y siempre intentamos, cuando analizamos una noticia de este tipo, cada cual puede tener su opinión de, ¿qué pensamos de lo que dijo Javier Milei en la cumbre de las Naciones Unidas? Se enfrenta, es un discurso que lo escucha, lo ve el mundo. Habrá estado bien, habrá estado mal, algunos hablan de disruptivo, después de lo que fue la tapa de él con un martillo y cara de loco tratando de pegarle a la campana. Bueno, de todo esto vamos a hablar con quien es licenciado en Ciencias Políticas, que nos puede dar una percepción un poco más, creo yo, concreta de lo que fue esta gira por los Estados Unidos de Javier Milei. Jorge Borgognoni está con nosotros en el aire de K2 Radio. Jorge, bienvenido, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, teníamos ganas de charlar un poco contigo sobre lo que fue esta gira de Javier Milei, que bueno, a ver, siempre analizamos cómo queda parado el presidente de la Nación después de lo que es esta gira internacional, que nosotros siempre pretendemos que sea positiva para, qué sé yo, por lo menos en el día de mañana atraer inversiones, ¿no? Podría llegar a ser uno de los objetivos. Sí, bueno, yo no sé si ese fue el objetivo con el que salió afuera, pero sí salió a visibilizar una postura muy sólida en términos de sus definiciones, ¿no? No significa que sea compartida en general, pero sí de que Argentina, o al menos la presenta a una Argentina, con una definición totalmente opuesta y contraria a lo que se venía haciendo en los últimos 10, 12 años. En ese sentido, digo, fue muy taxativo y tajante en cuanto a presentación. Tanto su paso por la Bolsa, en su paso por la ONU, en su visita a Elon Musk y toda la agenda recargada con la que cada paso que da es un titular al otro día, ¿no? Se presume que, a ver, me vas a ayudar un poco vos, no sé qué impacto puede llegar a tener lo que ha hecho Milei en este viaje a los Estados Unidos. Digo, a nosotros ¿nos llama la atención por ser argentinos y porque es nuestro presidente? ¿O tiene su impacto de que Argentina hable de esta manera frente a la ONU? Y en realidad, no. Bueno, que Argentina hable así frente a la ONU, eso sería muy ruidoso porque cualquier presidente, en la postura que tome, cualquiera sea, siempre va a haber alguien que está en desacuerdo o un grupo va a estar en desacuerdo y va a opinar distinto. En ese punto, digo, siempre son posturas de gobierno, nunca son posturas de Estado. Okay. Uno entiende en términos constitucionales de la ONU de que serían posturas estatales. Lo cierto es que a lo largo del tiempo también la misma ONU ha sufrido ciertas modificaciones y adaptaciones a su discurso original, ¿no? Desde la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales, de la no intervención, hasta casi los últimos 10 años el Consejo de Seguridad de ONU utiliza el veto o la amenaza del uso del veto de los 5 miembros permanentes en forma discrecional y abierta, ya no ni lo oculta, digo, ¿no? Casi que antes era un guiño, una levantada de ceja, ahora nada, ahora dicen, no, eso no me gusta, me veto directamente. Entonces, en ese sentido, parece que lo que no interesa a esos 5 potencias principales, lo demás quedan afuera. Y en eso fue un poco, creo, el encuadre que le dio Javier Milei para decirle, bueno, gente, les vengo a contar de que Argentina hoy tiene una propuesta, tiene una idea y se viene a presentar como tal. Ese punto tiene que ver con no a la Agenda 2030, no estamos de acuerdo con la filosofía woke, no estamos, y son todos no, o todos los sí, o incluso críticas como al FMI, digo, ¿no? Hasta como economista decirle, miren, este instrumento realmente ha quedado obsoleto, este instrumento hoy es solamente una financiera internacional que genera dependencia, generación de pobreza y dale que va. Digo, ¿no? Hasta en ese punto se encuadra, casi pareciera ahí una postura defensiva de un socialismo, y no, tiene que ver con la defensa de un Estado-nación en términos productivos, en términos de sus capacidades. En las presentaciones anteriores de presidentes de la Argentina era como que necesariamente buscábamos una posición más neutral, ¿no? Muy diferenciada a la que adoptó Javier Milei. ¿Es conveniente ser neutral en ese tipo de encuentros, digo, donde hay otros presidentes? Yo entiendo que Milei también, dentro de su discurso, tampoco es que le pegó a aquellas naciones con las cuales o tiene una futura reunión dentro de poco. Por ejemplo, tengo entendido que se iba a reunir con Netanyahu, pero después, bueno, las cuestiones de la guerra hicieron que cambie la agenda y justamente no pudo realizarse ese encuentro. Pero digamos que Milei,
¿podría haberse mantenido en una posición más neutral y sin llamar tanto la atención, o no? Sí, absolutamente, pero no sería Milei. Claro, Ese es el punto, claro. porque si hay algo que Milei se ocupa es de que cada vez que usa un micrófono, un celular o lo que fuera, o un tweet, genera un revuelo impresionante y se habla de él horas y horas, a favor y en contra, digo, ¿no? Es un generador de titulares permanente, más allá de la postura política. El punto está en cuanto ese personaje o eso se torna con una visibilidad más personaje que de contenido propiamente dicho. Y después sostener eso en el tiempo cuesta, porque justamente los contextos locales y las coyunturas internacionales te obligan a flexibilizar determinadas posiciones, dado que la regla de juego de toda la cuestión internacional no es la misma en local, y es muy diferente la distribución del poder y el ejercicio del mismo, porque no son solamente actores políticos, hay muchos actores de veto que funcionan en este sistema, en esta dinámica, que te obligan a veces a tomar decisiones, como por ejemplo, digo, si uno lo quisiera llevar a nivel internacional, bueno, ¿por qué se discutió un poco de Malvinas? Porque solamente se reivindicó la soberanía de los derechos, pero no se entró a discutir las Malvinas desde lo productivo, desde una agenda del lado B de la cuestión, de también que a lo mejor hubiera sido más asertivo, hubiera sido a lo mejor un poco más en otra índole, lo que le hubiera dado fuerza a su discurso. No, incluso lo que él fue básicamente a plantear es una postura ante la ONU, ni siquiera ante un nombre de alguien, no, nunca se nombró a una potencia en particular. En eso fue muy astuto cómo presentarse a una Argentina distinta desde, voy a decirlo así, y peyorativamente, desde el patio del mundo, entendiéndose que está sentado en el hall central de la casa, y que vos le vas a dar ahora una visibilidad distinta, que le va a dar un enfoque y un marco de condiciones para que no solo atraigan, o sea, la atracción de inversiones no ha estado en la discusión literal de esto, sino ha estado más que, eso tuvo más en otra agenda, tuvo creo que más que ver con la bolsa, o tuvo más que ver con su presentación con su paso por Tesla y ahí su salutación con su amigo Musk. Pero después lo demás, en términos políticos propiamente dicho, digo, quien lo critique o quien no, va a quedar en un segundo plano, porque aparte mañana esa agenda de que se discuta en la ONU, nunca un discurso de ONU se sostiene en el tiempo, para cualquier presidente, ¿no? Es más, yo lo invito al que sea, le digo, usted recuerden lo que se dijo el año pasado, y recuerden lo que se dijo, porque la asamblea se hace todos los años en la misma fecha. Claro. Entonces lo que voy a esto no es que estoy minimizando lo de la cuestión de la ONU, es muy difícil retener 185 o 186 posturas presentes, ¿no? Ese es el punto. Estás escuchando a Jorge Borgognoni, licenciado en Ciencias Políticas, la gira de Milei, el motivo de la entrevista. Lo nombraste al pasar en varias de tus respuestas a Elon Musk. Yo ayer decía, sin tener demasiado análisis político, Jorge, pero una precisión casi personal, digo, prefiero que el presidente de la nación se junte con Elon Musk y no con, por ejemplo, con Nicolás Maduro, ¿no? Digamos, en un encuentro, si se quiere, internacional. Tenemos que ver con buenos ojos, ¿no? El encuentro de estos grandes empresarios, decías, pasó por Tesla. Es un personaje bastante exótico, Elon Musk, así como lo es Javier Milei, pero digo, tendríamos que ponernos contentos por estos encuentros, en este caso sí, hablando de inversiones futuras. Contento, pero sí, o sea, no sé si contento, digo, si abonando lo que decís, che, convendría, y yo creo que conviene mucho más hoy un abrazo con Elon Musk que con Nicolás Maduro. Todo el mundo en este mundo, o gran parte, estaría apoyando más una situación de promoción, de desarrollo económico, de desarrollo científico, de inversiones económicas, que le genere plus, y no solo, bueno, después puede haber otra postura que dice, no, la verdad que eso es garantizar que los propios capitalistas se sigan y cada vez seamos más los pobres. Bueno, digo, frenemos la discusión teórica, no discutamos conceptos y preconceptos y hagamos futurología contrafáctica, porque no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es que cada cosa que se van discutiendo y cada cosa que se van diciendo se hacen. Y eso es lo que en este nuevo orden internacional que se está proponiendo es justamente en la discusión de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
que la acción política tenga esa unidad de discusión, cosa que hasta hace poco uno decía, no, vamos a ir a luchar contra la injusticia social, pero mientras tanto no había una reforma institucional, ni de promoción, ni de reglas que a vos te permita visibilizar al menos alguna condición de datos concretos que sí vaya por acá o vaya por otro lado. Son solamente alicientes que por ahí sí, a lo mejor te solucionan el día a día, pero no te solucionan el largo plazo. Lo que tienen este tipo de decisiones, de lo que se llaman de impacto o de resultados negativos inmediatos, es que si no tienen un rebote rápido, se visibiliza una economía débil en muchos y no en muchos sectores. Me seguí la idea, digo. Sí, sí. Entonces, en ese punto, ahí eso llama la atención porque el que no esté de acuerdo con ese modelo lo va a discutir abiertamente. Voy con la última, Jorge. En las últimas semanas, creo yo la última semana particularmente, se habló de una baja en la imagen positiva que tenía Javier Milei después de lo que fue su consagración y justamente haber sido elegido presidente de los argentinos. ¿Tenés algún tipo de número de análisis de que hay como un cierto, si se quiere, entre comillas, hartazgo de gente que quizá votó un cambio, pero votó a Milei porque era el cambio que había, no necesariamente porque le guste las formas que tenía Javier Milei? ¿Es verdad esto? Digamos, ¿bajó un poco la imagen positiva que tenía el presidente? Y en realidad lo que baja es la expectativa y uno lo visibiliza o uno lo observa en los estudios de opinión pública en la condición de la evaluación de la imagen. Porque empieza a aparecer lo que se llama el componente de la desconfianza. Me prometió que íbamos a salir de la crisis, cada vez estoy peor. Me prometió que teníamos que hacer un esfuerzo, pero el esfuerzo veo que no lo hacen, porque los senadores aumentan la dieta, porque los diputados es como que están todo el tiempo dando marcha atrás, se sostienen. Me prometió que la deuda la paga la casta, y parece que, ¿quién es la casta al final? Somos nosotros, la casta, la clase media, la clase baja. En ese punto es como que empieza a discutirse, volvemos a lo mismo, ¿no? Al metro cuadrado, a demás, pero claro, lo importante es sostener todo este tipo de cosas, porque cuando se empiezan a discutir como no al presupuesto para universidades, no al presupuesto, bueno, ahí creo que en ese sentido lo que falta es también discusión más amplia de qué cosas y qué cosas no a nivel ciudadano. La mayoría de los argentinos no estamos inmersos en la discusión de la cosa pública, y cuando digo esto me refiero a la diaria, a la cosa pública desde adentro, a la cuestión de cómo se organiza hasta incluso cómo se administra un presupuesto, cómo se administra. Y usted me va a decir, pero ¿y para qué si yo vivo de mi trabajo? No, en realidad tiene que ver a lo mejor. Agarre la factura de la luz eléctrica, tome la factura del gas, ¿qué componentes tiene? ¿Cómo la lee? Cuando dice determinadas cosas, digo, ¿usted sabe leer y escribir? Sí, bueno, ¿qué significa todo eso? ¿Saben lo que le están cobrando? ¿Saben lo que no le están cobrando? ¿Quiénes le están cobrando? ¿Para qué? En virtud de su consumo, en virtud de su aporte. Ese tipo de cosas no está tan arraigada, y lo único que vemos siempre es el número final. No aumentó el gas, no aumentó la tarifa, hubo un sinceramiento, una eliminación de subsidio. Nos quedamos muy en el impacto de lo inmediato, que repercute, obviamente, en la economía familiar. Nadie está negando esos indicadores. Simplemente lo que digo es que ese tipo de cosas nos está faltando a nosotros, y también del gobierno lo dejan liberado a que esa discusión sea entre los medios, que sea en la mesa familiar, que sea entre los vecinos, y lo cierto es que mientras seguimos discutiendo ese tipo de cosas, las decisiones se van tomando y el efecto se nota. Entonces ahí aparece que en los estudios de opinión pública empieza a aparecer, no, al final, y aparecen conceptos como, bueno, al final me mintió, no se logró, y aparece un componente muy fuerte que es muy del argentino, la ansiedad. Quiere todo que en 2 clics se eliminen lo que a lo mejor en 20, 30 años no logró. Saca un crédito hipotecario a 30 años y en 5 años lo quiere pagar. Entonces aparece ese tipo de cosas donde no somos coherentes con las decisiones permanentes que tomamos cada uno también a nivel individual, ¿no? Análisis pormenorizado de la situación de Milei en el país. Jorge, muchísimas gracias, que tengas buen día. No, por favor, a sus órdenes.
Que tengan lindo día. Jorge Borgognoni, licenciado en Ciencias Políticas, bueno, charlando un poco, arrancando por Estados Unidos, Javier Milei en el plano internacional y también cómo lo vibramos. Me resulta muy interesante la última discusión porque de hecho de manera personal he tenido más de una discusión, no en defensa de Milei, sino en otras cuestiones, de tratar de estar informados a la hora de discutir, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que suceda esto? Bueno, pero ¿vos sabés por qué sucede? ¿Lo sabés? ¿No lo sabés? ¿Te interiorizaste? ¿Te asesoraste como para poder discutir y tener una opinión formada y calificada a la hora de discutir con alguien? Porque si no es como que nos dejamos, lo decía Jorge, llevar por lo que titulan los medios y después es, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Ni siquiera a veces argumentamos de por qué. Es estar de un lado o estar del otro. Jorge Borgognoni, lindo análisis en la nota del día. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio